En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Muy amables por acompañarnos. Estamos en la agenda del día martes 18 de abril. Bueno, hay varias informaciones que van destacando y que desarrollaremos en breve en esta primera emisión. Agradecemos por lo demás, insistimos siempre en ello. Ese contacto, esa comunicación que a diario tienen a través de las redes sociales, las alternativas que tenemos acá en Televen para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar a recorrer pues esta agenda. Es una jornada que se vislumbra muy movida, así que bueno, estaremos pendientes de ofrecerles las reseñas informativas en este caso. Vamos a comenzar con el tema de la conferencia internacional del 25 de abril en Bogotá sobre el caso Venezuela. En este sentido hay lo siguiente. Ayer Nicolás Maduro se refería al tema, puso como prioridad, énfasis fundamental, el asunto de las sanciones. También de lo suyo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien se encuentra en los Estados Unidos y se reunirá el día jueves con Joe Biden, habló de ello. Hubo, digamos, identidad y convergencia en ese punto, ¿no? Porque Petro, por ejemplo, desde los Estados Unidos decía, evidentemente que dentro de la agenda, cuando ofreció declaraciones a los medios de comunicación social, el tema de Venezuela estará presente. El tema de las sanciones será uno de los que se va a tocar con Biden. Recuerden que recién Gustavo Petro vino nuevamente a Venezuela, se reunió en la casona con Nicolás Maduro y parte de su cuerpo, digamos, asesor o más cercano. Y allí, evidentemente, que se habló de la conferencia, pero se habló de la próxima visita de Petro a los Estados Unidos, donde Petro lleva, digamos, como misión, pues hablar de ello. En Colombia hay críticas, hay cuestionamientos, dicen que Petro es el canciller del gobierno de Venezuela. En fin, cosas del contrapunteo y de la controversia que siempre en el escenario político se presentan. Pero es un tema fundamental. Y ayer lo remarcaba Nicolás Maduro, pues señalando que espera que las sanciones sean un elemento fundamental. Por lo demás, negociar esto de las sanciones significa reanudación del diálogo. Y a la par también Maduro se refería a la conferencia internacional del 25 de abril, donde el tema de las sanciones será fundamental para poder retomar ese contacto con la oposición venezolana, que está por lo pronto, como hemos dicho en forma reiterada, congelado. Ese contacto está allí. Ni siquiera lo que se aprobó en noviembre del año pasado ha comenzado a ejecutarse, es decir, la entrega a través de Naciones Unidas de recursos para atender casos muy particulares en nuestro país que tienen que ver con el tema de la electricidad, con el tema de la educación, con el tema del agua y desde luego con el tema de la ayuda a los sectores más vulnerables de la población. No es cualquier cosa la cantidad, son más de 3.000 millones de dólares que pertenecen a la nación venezolana, pero que están retenidos por el tema precisamente de las sanciones. Y el gobierno de Maduro ha puesto esto como una condición. ¿Se reanudan las cosas? Sí, pero si se levantan las sanciones. Y Petro está trabajando en ese sentido. Ya veremos qué otra información surge, sobre todo después de la reunión entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a otros temas que son, digamos, más terrenales acá en nuestro país, como es el aumento del salario. ¿Qué hay de nuevo en esto? Bueno, para Jorge Roy, quien es representante del sector empresarial ante la Organización Internacional del Trabajo, en pocas semanas, no sabemos cuándo, pero en pocas semanas, probablemente en la cercanía, como se ha especulado, del 1 de mayo, se va a conocer una nueva corrección del salario mínimo. Es lo que él asoma. Él dice que no puede decir la cifra, porque se sigue discutiendo en este sentido. Se sigue hablando de cuánto pudiera ser, pues,
esta cifra del salario mínimo, que para muchos está entre $50 y otros hablan de $200. No se sabe. Por lo pronto son conjeturas, cálculos, hay propuestas. De esto hemos hablado acá, del sector empresarial venezolano, del sector sindical venezolano, que está presente en estas reuniones entre el gobierno, el sector privado y la OIT, que habla y ha propuesto, digo, una cifra de 200 en principio como salario mínimo de emergencia y luego $200 hacia el final de este año 2023, para hacer un total de $400 mensuales como salario mínimo por las cosas que se manejan en cuanto a las finanzas, sobre todo que tiene el Estado venezolano su compromiso con los empleados públicos. No parece mucho probable una cifra en ese sentido de 400 ya al final del año. Pero algo va a pasar, y eso lo decía Jorge Roy, quien además también fue presidente de Fedecámaras. Así que muy pendientes, hay que generarse a partir de todo esto expectativas, pero tampoco es que hay que desbordarse en el optimismo. Así que bueno, en ese sentido hay que estar al tanto y nosotros desde acá pues estaremos también pues realizando el seguimiento informativo del caso. Otra información importante. Hoy llega a Venezuela, lo anunciaba ayer Nicolás Maduro. Ya nosotros les habíamos informado esto a todos ustedes. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien ya estuvo ayer de visita en Brasil, hoy estará en Venezuela. Luego mañana miércoles estará en Cuba y luego en Nicaragua, que sería la última parte de esta gira o de esta visita por 4 países latinoamericanos. Bueno, en la formalidad diplomática, evaluar la relación bilateral, pero evidentemente lo que se está es reforzando el compromiso con estos gobiernos que serían aliados de Rusia y desde luego tocar como dentro de la agenda fundamentalmente el tema de la guerra en Ucrania. Entonces, bueno, ya veremos. En la formalidad pues tendremos la visita de Lavrov, se conocerá también una declaración muy formal en este sentido, muy diplomática, pero no sabemos al final de cuentas qué es lo que surgirá de este contacto de Lavrov en Venezuela. Así que estaremos también muy al tanto de todo ello para ofrecerles las informaciones en ese sentido. Seguimos. Bueno, ayer se conoció, esto viene de los Estados Unidos, que la fiscalía que lleva la acusación contra la extesorera de la República, Claudia Díaz Guillén, y su marido, Adrián Velázquez Figueroa, pues determinó o solicitó para una sentencia definitiva que debe conocerse, si no hay cambios, mañana 19 de abril, más de 23 años de prisión para ella por el tema de blanqueo de capitales, lavado de dinero, como también para el marido, solicitaron más de 19 años. Habrá que esperar si el juez acoge la propuesta de la Fiscalía contra fraudes que lleva en este caso pues la acusación y bueno, o a lo mejor dentro de este contexto pudieron conocerse otras cosas que a ellas no llegamos aún, que pudieran reducir la pena de ambos, tanto de Claudia Díaz Guillén como de Adrián Velázquez Figueroa. Así que bueno, mañana 19 de abril, que es feriado, hay que estar muy pendientes también en este sentido. Otra información importante. Bueno, ayer el Banco Central de Venezuela volvió a inyectar dinero para tratar de seguir con este equilibrio de las últimas semanas en la paridad dólar-bolívar. Inyectó, de acuerdo a la información de portales especializados, $71 millones. Sobre 24 sigue la cotización, así abrirá hoy, martes 18 de abril, y bueno, ya veremos cómo será el desenvolvimiento previo a un día feriado, como el de mañana. Vamos al tema internacional. Bueno, la situación de Sudán sigue siendo difícil, crítica, la violencia pues se profundiza. Ya van más de 180 muertos, en esta confrontación entre el ejército de Sudán contra una poderosa guerrilla paramilitar que también tiene el control de ciertos espacios o ciudades de ese país en África.
más de 1.000 heridos. Es una cosa de verdad que preocupa a muchos factores internacionales, bueno, comenzando por la Organización de Naciones Unidas. La fuerza de las armas está allí presente y, por supuesto, una situación a veces muy lejana, pero inentendible en muchas ocasiones. Habría que buscar a los especialistas del caso para saber el porqué de todo esto. Bueno, otra información, nos venimos de Nueva América, esto viene desde la ciudad de Nueva York, que se ha descubierto, bueno, que el gobierno de China tenía una oficina, digamos, muy secreta, muy sigilosa, bajo no sé qué manto, de seguimiento a los disidentes que utilizaban también esa oficina o los que allí estaban trabajando para el gobierno chino para amenazar a los disidentes que habían huido a los Estados Unidos. Entonces, bueno, esto va a traer cola porque en este momento la relación diplomática entre Estados Unidos y China pues es muy tensa, es muy difícil, ¿no? Por el tema de Taiwán, por el tema económico, el económico comercial también. Pero esto va a traer cola sin duda alguna porque se trata de un caso, digamos, de ilegalidad y de alguna forma de espionaje en el propio territorio de los Estados Unidos y en la ciudad de Nueva York. Hay otras notas que desarrollaremos en el respectivo segmento internacional. Bueno, vamos a los deportes. Bueno, varias noticias. Hay una para un venezolano, un pitcher calificado en Grandes Ligas, Pablo López, que ha firmado un contrato de 4 años con los Mellizos de Minnesota por más de $73 millones. Enhorabuena y felicitaciones para Pablo López. Es un gran pitcher, se lo merece por lo demás. Bueno, también tenemos que hoy hay partidos de vuelta en los cuartos de final. Hoy martes y mañana miércoles de UEFA Champions League. El gran partido, el de mayor interés para Venezuela, el del Real Madrid contra el Chelsea. Esto va a ser en Londres, el primer partido en el Santiago Bernabéu en Madrid. Lo ganó la semana pasada el Madrid 2-0. A ver, Chelsea está en una situación bien difícil, ¿no? Incluso en la propia liga inglesa. Y el otro partido es AC Milan-Napoli, el primer partido para sorpresa de muchos, lo ganó el AC Milan, equipo italiano también, sobre el líder de la liga de ese país, el Nápoles. Así que bueno, pendientes en ese sentido. Vamos a sumar ahora también otros trabajos que tenemos preparados para todos ustedes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Bueno, el caso de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez. Tenemos esto. Familiares de migrantes venezolanos que murieron durante un incendio en México pidieron a la Fiscalía de ese país investigar y determinar responsables. Hay varios detenidos y uno particularmente a quien se le acusa de tener vinculación directa con este trágico hecho que dejó 40 personas muertas, migrantes, en un centro de reclusión para precisamente estas personas en Ciudad Juárez, fronterizo con los Estados Unidos. Continuamos. Trabajadores solicitaron al Ministerio Público que se investigue a la OPSU debido a que existirían irregularidades con los fondos de terceros. Esta es la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Continuamos, vamos con un tema de comunidad. Habitantes de la localidad de Pacheco, en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, denuncian que su sector cuenta con por lo menos 15 botes de agua. Vamos con tema internacional. México acusó a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de iniciar una investigación en contra del cartel de Sinaloa sin su autorización. El invitado en el día de hoy es Oscar Doval, analista financiero. El tema económico estará, por supuesto, de por medio. Y al cerrar siempre tendremos la información del arte y el espectáculo en lo actual. El rey Carlos III ya superó la fortuna que tuvo su madre, la reina Isabel. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, también en la ronda por las corresponsalías, posteriormente la información internacional, lo que vaya sumándose siempre a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y al concluir, pues lo que ustedes envían vía redes sociales. Así que, Gaudí y Ricardo, con ustedes. Buenos días.
Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 18 de abril de 2023. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿qué tal? ¿Cómo amanece usted? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos nuestros amigos en casa. Nosotros desde acá listos para iniciar la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional. Comenzamos. De inmediato. Iniciamos este recorrido con la portada digital del diario 2001. Ellos destacan como principal titular el siguiente: Maduro estrena programa con locutora virtual. Tienen allí la fotografía de este evento del día de ayer. Dice: Cira, una presentadora estelar creada con inteligencia artificial, es parte del nuevo espacio televisivo del presidente de la República. Durante la primera emisión de Con Maduro Más, el mandatario nacional dio a conocer a su novedosa compañera. También se destaca en esta portada: Portal Patria entrega bono equivalente a más de $40. El sitio web de ayuda social anunció que a partir de este lunes los empleados públicos recibirán un monto de 1.100 bolívares. Más abajo, Saime purga su sistema para buscar mayor optimización. Dice que el director del ente, Gustavo Vizcaíno, reconoció que había una data corrupta cargada de información falsa y poco fiable. Más abajo tenemos, desde México, traen al país los cadáveres de 7 migrantes. El proceso de repatriación de los venezolanos fallecidos en un incendio en Ciudad Juárez culminó este domingo. Y en el tema internacional, en Florida, escasea la gasolina. Tienen allí la fotografía. Esto tiene que ver con las intensas lluvias que se han registrado en esta zona de Estados Unidos. Vamos a revisar ahora la portada digital del diario El Universal. Uno de sus titulares dice lo siguiente en la mañana de hoy: Gustavo Petro, presidente de Colombia, buscará en Estados Unidos el levantamiento de las sanciones. En el sumario de la nota se señala que al ser consultado se abordará el asunto de las sanciones a Venezuela con el presidente estadounidense, pues se va a reunir con Joe Biden. El presidente Petro dijo lo siguiente: es un tema a dialogar. Recordó que el próximo 25 de abril se realizará en Bogotá una reunión en la que está previsto que participen representantes de Estados Unidos, de países europeos y latinoamericanos, en lo que se buscará que no haya sanciones, sino democracia. Vamos a revisar también otra información presente en esta portada. Ratifican esfuerzo de Venezuela por consolidar la Unión Suramericana. El presidente Nicolás Maduro celebró el Día de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y ratificó el compromiso de lucha del país caribeño por la consolidación de la unión de las naciones de la región. Nos vamos a la gráfica principal. Titular de esta noticia es el siguiente: repatrian cuerpos de migrantes fallecidos. Ahí tienen ustedes la imagen que da cuenta de esto. Gracias a una labor conjunta de las Cancillerías de México y Venezuela, este lunes llegaron al país los cuerpos de 7 venezolanos que murieron en un incendio desatado en un refugio para migrantes en Ciudad Juárez, que dejó 40 víctimas. Sus familiares viajaron a México para reconocer los restos y los acompañaron de vuelta al país. De la morgue de Bellomonte saldrán para ser sepultados. Veamos qué trae la portada digital del Nacional para este día. Ellos titulan: Fiscalía de Estados Unidos pide más de 23 años de prisión para la ex tesorera nacional Claudia Díaz. Más abajo, cae red que prostituía en España a mujeres de Venezuela y Colombia. Las autoridades informaron que en Madrid y en Orense fueron liberadas 5 de las víctimas y detenidas 7 personas. También se reseña en esta portada: bajó el consumo en el primer trimestre. ¿De qué va esto? Lo dice el sumario. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela, Ítalo Atencio, señaló que entre diciembre de 2022 y enero de 2023 hubo 28% de disminución y 2% más en febrero. Desde principios de año, solo se han establecido 7 nuevos supermercados, entre los que incluyen aperturas, remodelaciones o cambios en el modelo de negocios. También se destaca en esta portada, esto tiene que ver con el tema internacional: policía iraní cierra comercios por atender a mujeres sin velo. También tenemos, de vuelta a nuestro país, director del Saime reconoció que había un sistema corrupto. Y en un reporte especial que ha preparado este diario, lo acompañan de fotografía: Da Vinci entendió de la gravedad antes que Newton.
Amigos, revisamos ahora la portada de Últimas Noticias. Titular principal recoge declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro. Cumbre de Bogotá debe pasar la página de las sanciones. El presidente manifestó al canciller de Colombia su apoyo a la reunión. La gráfica principal tiene que ver con el estreno del nuevo programa del presidente Nicolás Maduro. Esto se realizó el día de ayer. Fue transmitido por Venezolana de Televisión y por plataformas de redes sociales. Una de las novedades del programa es la participación de Cira, que está en la esquina izquierda de la foto, en la parte inferior. Presentadora virtual creada mediante inteligencia artificial. Otros temas: capturado operador de la DEA vinculado al cartel del Cauca. Manuel Antonio Silva Jaramillo, 68 años. Fue apresado en Lechería, esto es en el estado Anzoátegui. Se encargaba de la compra y venta de aviones para el narcotráfico. Tema económico: los préstamos bancarios aumentaron 142% en un año. Lluvias golpean en 6 municipios tachirenses. También hay una situación complicada con las lluvias en el estado Mérida. Más adelante tendremos reporte de lo mismo. Y finalizamos con esto: 40 operadores turísticos de Brasil llegan a Margarita. Veamos ahora qué trae la portada del diario Líder. Ellos dedican toda esta primera plana al cumpleañero de hoy, Miguel Cabrera. Dice: 40 años, Migui rompe hoy la piñata. También reseña parte del sumario que Miguel Cabrera celebra hoy 40 años de vida, 21 de ellos como uno de los mejores peloteros que han pasado por las grandes ligas. Bueno, nosotros tenemos otro cumpleañero también, ¿no? Sí, nuestro querido John Iker, que además nos tiene una paciencia infinita. 41 años cumple John Iker. Mentira, es un bebé, tiene como 20 y algo, creo, pero muy talentoso, sí. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Antes los vamos a dejar con imágenes de un arrecife de coral hallado en el archipiélago de Galápagos, en Ecuador, nunca antes visto ni estudiado por los humanos. El frágil ecosistema de la isla Galápagos forma parte del patrimonio natural de la humanidad y, según expertos, solo se ha explorado en 5%. Amigos, vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país en Yaracuy, con la portada del periódico Yaracuy al Día. El titular principal de esta mañana es el siguiente: Jorge Roy, es presidente de Fede Cámaras, dice: habrá aumento salarial, no puedo adelantar más. Advirtió que es imposible equiparar con el costo de la canasta alimentaria que ronda los $500. Hay temas políticos, se reseñan declaraciones de María Corina Machado: lo único a negociar es volver a la democracia. Y tenemos también: Yaracuy es la tierra de los mejores aguacates. Tienen el color, la textura y el sabor que atraen a empresarios de distintos países. Y bueno, a los paladares también. Sí, me consta. Qué muy rico buenos una arepa aguacates. con aguacate. Sí, Yaracuy, Buenísimo. bueno, tiene una tierra bendita, además, para todo lo que es esto, la agricultura. Usted tiene intereses ahí. Yo, no, de ninguna manera. Vamos ahora a revisar la portada de Nueva Prensa Digital que circula en el estado Bolívar. Ellos tienen una fotografía, titulan: Sandra Oblitas, nueva ministra de Educación Universitaria. La socióloga y ex rectora del CNE, Sandra Oblitas, fue designada como nueva ministra de Educación Universitaria por el gobierno de Nicolás Maduro. En medio de la transmisión de su programa Con Maduro Más, el mandatario aprovechó la oportunidad para hacer el nombramiento. Más abajo, Junta Regional de Primarias de Bolívar presentó objetivos y cronograma de trabajo. También se destaca en esta portada: Cámara de Comercio y Cámara de Turismo demandan combustible. Además, se realizarán conversatorios sobre el autismo. Más abajo, Venezuela es el segundo país productor de queso en Latinoamérica. Dice que el ministro de Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica en producción de quesos, de acuerdo a el Latinometrics. También se destaca en esta portada: atletas de judo de Bolívar ya están en Caracas para Juegos del Alba.
Bueno, justamente los Juegos del Alba es la gráfica principal que trae la mañana de hoy. La Verdad, este periódico circula en el estado La Guaira y dice la destacada deportista guaireña acompañada por el gobernador José Alejandro Terán y el alcalde José Manuel Suárez recibió la antorcha que llegó por mar a La Guaira, sede de los Juegos. Se informa también que la Unión de Conductores y jefas de ruta social están en disputa. Esto por los pocos pasajeros. Choferes sostienen que hay competencia desleal y hubo confrontación, pues alegan que la ruta social les quita a los pasajeros y respetando los acuerdos. Y bueno, un tema que ya hemos anunciado y tiene que ver con el aumento de salario y este adelanto que hizo Jorge Roy. Se espera que este anuncio de salario sea dado por el presidente de la República el 1 de mayo, como es habitual. Bueno, ahora veamos algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. El recorrido de hoy lo vamos a iniciar en el estado Sucre. Allí está nuestra compañera Reina Castillo. Le damos los buenos días. Buen día, adelante. Hola, buenos días. Desde el estado Sucre amanecemos informándoles que luego de un mes de paralización de la unidad de radioterapia del Hospital Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná, debido a fallas en la máquina pertinente de tratamiento oncológico, finalmente esta ha sido reparada. De manera que los pacientes de oncología agradecen tal acción, sin embargo, hacen un llamado a las autoridades competentes a agilizar dotación de insumos de bioseguridad, al igual que reparaciones en la infraestructura general de la unidad oncológica. Buenos días. En el estado Cojedes, familiares de detenidos en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas denunciaron constantes maltratos físicos y verbales hacia sus parientes por parte de los funcionarios de este cuerpo de seguridad. Expresaron que no se les están respetando sus derechos y que reciben tratos inhumanos por parte de los funcionarios de este organismo. Es por ello que el Ministerio Público se comprometió a acudir al lugar para constatar esta situación e iniciar las investigaciones. Y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Ya usted sabe lo que le voy a preguntar. Son las 6:35 de la mañana, era eso, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. En la próxima parte revisamos la prensa internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Y antes de ir a la pausa, les informamos que 2 toneladas de cocaína de un valor de cerca de 438 millones de dólares fueron descubiertas en paquetes impermeabilizados flotando en el mar Mediterráneo cerca de Sicilia, informó la policía italiana. Según los investigadores, la droga fue arrojada al mar por un carguero para luego ser ubicada a través de radar por narcotraficantes y ser llevada a tierra. El tráfico de droga en Europa está controlada en gran medida por la mafia calabresa, por lo que no se descarta que este cargamento les pertenezca. Vamos a iniciar en Colombia con la portada del diario El Universal, el recorrido por la prensa internacional. Titular principal: ordenan trasladar la cárcel de mujeres. El juzgado 10º administrativo del circuito de Cartagena le dio un plazo de 4 meses al distrito para adelantar el proceso. Del lado izquierdo ven ustedes una gráfica y el titular es el siguiente: otra vez hay mortandad de peces. Residentes y líderes comunales del Laguito denunciaron la falta de acciones de las entidades competentes para evitar el daño ambiental. Ayer aparecieron decenas de peces muertos en las orillas y se teme que el problema crezca. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El Mercurio, que circula en Chile. Dicen: gobierno da luz verde a los bronces integrado, el mayor proyecto minero de los últimos 5 años. Más abajo, amplio apoyo a la decisión de perseguir a quienes se consiguen licencias médicas falsas y no solo a los doctores que las emiten. También expertos ingresan enmiendas a la propuesta constitucional y postergan acuerdos en materias claves. Vamos a revisar la portada del diario La Capital. Este periódico circula en Argentina. El titular principal la mañana de hoy es el siguiente: habría consenso en el Consejo para regular cómo funcionará Uber. Por primera vez existiría un acuerdo para avanzar en el tema. Los ediles se reunirán esta semana para limar diferencias entre los distintos proyectos que se han presentado con el objetivo de que esta aplicación pueda trabajar legalmente en Rosario.
Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. La Guaira estará parcialmente nublado, temperatura mínima 8 grados centígrados y máxima 29. Guanare, totalmente soleado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. Puerto Ayacucho, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Vamos a iniciar esta parte con una denuncia que nos llega desde Coro, Estado Falcón. Hacen un llamado a Corpoelec para que reconecte el servicio en la urbanización Independencia, tercera etapa, calle 8. La denuncia fue puesta en noviembre del año 2022 y hasta ahora no tienen respuesta. Por acá también nos escriben desde el Estado Táchira, dicen no hay explicación de parte de los entes responsables, se refiere a cortes eléctricos diarios en Rubio. Alexi Belisario nos escribe desde Valle La Pascua, siempre en sintonía. Luis Ernesto también hace lo propio, envía bendiciones. Por acá está la señora Ana Esperandio. Bueno, ahí está con un teléfono esperando una llamada importante. Esta imagen nos las envía Julio Rodríguez. Dice, aquí están unos niños con el pitcher de Leones del Caracas, Luis Rico. Bueno, saludos a todos esos pequeñines. Por acá, Yorbelis nos escribe en el municipio Pinanda, los puertos de Altagracia, Zulia, hay cortes eléctricos a diario por varias horas. Y bueno, tenemos esta imagen, es una bandeja paisa, hay de todo y para todos. Wow, copiosa, ¿no? Esta bandeja. Bueno, suele ser así. Wow, como para 2 o 3 personas, Basta, diría yo. Sí, yo creo. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a presentar titulares de inmediato de las notas más importantes que luego tendrán desarrollo en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar con el tema de la Conferencia Internacional del 25 de abril. Ayer, tanto el presidente Maduro como el presidente Petro se refirieron al tema. Petro, por ejemplo, está de visita en los Estados Unidos. Se reúne con Joe Biden el día jueves y el tema de las sanciones hacia Venezuela será parte de esa agenda porque él mismo lo confirmaba en un contacto que tuvo con representantes de medios de comunicación social. En este caso, sanciones cero es la propuesta que tiene Gustavo Petro. Mientras tanto, desde acá, Nicolás Maduro pues reafirmaba pues su petición de que las sanciones deben desaparecer y que es objetivo fundamental de la conferencia internacional, lo que se va a conversar, lo que se va a discutir en Bogotá, el 25 de abril. Así que estaremos muy pendientes. Seguramente en los días previos, o en estos días previos, habrá más información en ese sentido. Bueno, atención, el nivel de expectativa nacional, salario mínimo. Bueno, ya hemos reseñado, se ratifica también en la lectura de periódicos que Jorge Roy, quien es representante del sector empresarial ante la Organización Internacional del Trabajo, asomó ayer que en las próximas semanas, seguramente en la cercanía del 1 de mayo, se anunciará un nuevo aumento. Él no dijo cuánto sería el monto, él dice que es una discusión que se está desarrollando dentro de lo que es la Comisión Social tripartita y que bueno, lo demás son especulaciones, que es lo que ha surgido, que si $50 como salario mínimo, $200 es la propuesta del sector sindical, por lo menos en principio un salario de emergencia mínimo de $200 y luego 200 a final de año. Esto va de alguna manera en convergencia con lo que establece la propia Constitución de la República en cuanto a que los salarios deben estar acordes a lo que es la canasta del costo de la vida, en este caso. Bueno, ya veremos, pero ya saben que se aproxima un anuncio oficial, seguramente ahora del gobierno en las cercanías o el mismo 1 de mayo, de un aumento en el salario mínimo. Bueno, seguimos. Hoy martes, 18 de abril, llega a Venezuela el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una visita por América Latina. Ayer estuvo en Brasil, hoy estará en Venezuela, posteriormente el miércoles en Cuba y, bueno, en Nicaragua su retorno de nuevo hacia Moscú. Los temas de la agenda, bueno, se pueden especular muchas cosas, pero evidentemente el conflicto en Ucrania forma parte de las conversaciones que tendrá con el canciller, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, como anunciaba ayer mismo Maduro, y con el propio presidente Maduro en Miraflores.
Bueno, otra noticia importante. Nueva intervención ayer lunes del Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario colocó 71 millones de dólares para tratar de mantener el equilibrio que ha venido en términos generales girando en las últimas semanas sobre 24 y pico. Ese pico se mueve según sea el día, subiendo o bajando. Otra noticia importante, ayer la Fiscalía contra Fraudes, que participa en el juicio por blanqueo de capitales o lavado de dinero en contra de la ex tesorera venezolana Claudia Díaz Guillén y contra su marido Adrián Velázquez Figueroa, anunció la petición sobre la condena que desearían para ellos por esta imputación criminal. Más de 23 años solicita la Fiscalía para Claudia Díaz Guillén, luego más de 19 años contra Adrián Velázquez Figueroa. Mañana, miércoles 19 de abril, es probable que se conozca la sentencia final del juez. Temas internacionales. Bueno, lo de Sudán, terrible. Más de 180 muertos hasta ahora se contabilizan, en este caso, más de 1.000 heridos. La guerra, la confrontación entre el ejército de Sudán y una poderosa guerrilla paramilitar se mantiene. Naciones Unidas ha pedido de alguna forma que participen algunas naciones o algunos gobiernos para tratar de detener el nivel de violencia. También se conoce, pero desde los Estados Unidos, es otro tema, que se ha descubierto una oficina china de espionaje de alguna manera, que ejercía presión sobre los disidentes que viven en los Estados Unidos, les acosaba y bueno, esto va a sumar nuevos ingredientes al conflicto y a la tensión en la relación diplomática entre China y los Estados Unidos. Deportes, tremendo contrato ha firmado Pablo López con los Mellizos de Minnesota por 4 años, más de 73 millones de dólares. Un gran pitcher venezolano, sin duda alguna. Y hoy se reanudan los partidos de vuelta, en este caso de UEFA Champions League. El gran partido va a ser en Londres, Real Madrid-Chelsea, y además en Italia chocan otra vez Nápoles y AC Milan. En el espacio de entrevista estaremos conversando con el analista financiero Oscar Doval, y al cierre siempre tienen arte y espectáculos. Al regreso, pues Cruz Vila y Adrián Barros con las informaciones y sus detalles. Buenos días. Muchas gracias, Carlos. Feliz día para ustedes, feliz día, amigos, en cada uno de sus hogares. Gracias por recibirnos cada mañana. Adrián, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Cruzmila, muy buenos días para ti, buenos días, señores televidentes, compañeros, como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana. 18 de abril de cada año se celebra el Día Nacional del Médico Internista para conmemorar la creación de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Así es, aunque bueno, cabe aclarar que es el 10 de marzo cuando se celebra el Día del Médico por el natalicio de José María Vargas. En este caso es el médico internista, una especialidad. Bien, nos vamos a la pausa. Al regreso, muchísima información, entre ellas habitantes del municipio Alberto Adriani del estado Mérida son afectados por las fuertes precipitaciones. Ya venimos. Y comenzamos esta parte del noticiero hablando de la tragedia en el centro de detención o de retención migratorio de Ciudad Juárez, en México, donde murieron asfixiados por inhalación de humo 7 venezolanos, entre 40 migrantes que permanecían allí retenidos. Tras el traslado de sus cadáveres a nuestro país, sus familiares pidieron a la Fiscalía Mexicana investigar y determinar responsabilidades. A distintas horas del pasado 27 de marzo, día del incendio, al menos 4 de las víctimas avisaron a sus familiares que estaban siendo detenidos por Migración México. Mami, me agarraron preso, amor, me agarraron preso, madrecita, me piden migración. Ese fue el último mensaje que envió Ragnier Edelberg Requena Infante, de 29 años, a su madre. Laboraba en un cine y solo tenía 3 meses en tierras mexicanas. El sueño de mi hijo fue llegar a Estados Unidos para darme una mejor vida a sus hijas. Deja 2 niñas en orfandad y una de las niñas es especial, tiene una condición especial que no camina, tiene 3 años, no camina. Y mi hijo se fue con ese sueño de ayudarme a mí como madre del que soy y a sus 2 pequeñas niñas.
oriundo de San Juan de los Morros, estado Guárico. Según su madre, las pocas oportunidades en su tierra natal lo llevaron a cruzar frontera. Viajó a Ecuador, de Ecuador regresó a Colombia, se fue por Ecoclí y cruzó la selva del Darién. Óscar José Regalado Silva, nacido en La Guaira, 25 años y el sueño americano. Tenía 4 meses en México y un hijo de 3 años que esperaba por su sustento. Su hermana pide que se haga justicia. Dicen que se encendieron los colchones y eso, pero ahí viven como otras cosas, unas explosiones, y yo no creo que un colchón vaya a explotar así de esa magnitud. La lista de fallecidos la completan Joel Alexander Leal Peña, de 21 años, nacido en Mariara, estado Carabobo; Samuel José Marchena Aguilarte, de Calabozo, estado Guárico; Orángel José López Guerrero, 23 años y oriundo de Guarenas, estado Miranda; Orlando José Maldonado Pérez, 26 años, proveniente de Táchira; y José Rafael Mendoza, de 22, de Maracaibo, estado Zulia. Familiares de los últimos dos exhortaron a revelar la verdadera causa del siniestro. Que no hagan saber cómo fueron los hechos y cuáles fueron los culpables y que paguen, porque esto lo que hicieron muy terrible. Y como le reiteramos al gobierno mexicano y también a la Cancillería venezolana, por lo menos en México, que no haya esta xenofobia, no nada más con los venezolanos, sino a nivel de Latinoamérica, de todo, o sea, de todos los países, que de verdad haya respeto por la humanidad, de que no se viole el derecho a la vida. La mayoría de los familiares viajaron hasta Ciudad Juárez el pasado viernes y regresaron al aeropuerto de Maiquetía con los cadáveres de sus afectos la noche de este domingo. Los cuerpos sin vida de las víctimas fueron trasladados hasta sus ciudades de origen para darles cristiana sepultura. Familiares aseguraron que estos procedimientos se están llevando a cabo gracias al apoyo financiero del gobierno mexicano. Jonathan Cárdenas, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que hoy llegará a Venezuela el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, bajo el marco de su gira por Latinoamérica. Importantes reuniones con la Cancillería venezolana, nuestro canciller Iván Gil. Importantes reuniones con nuestra vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, amiga personal de Sergei Lavrov durante muchos años. Y lo voy a recibir acá en el Palacio Presidencial de Miraflores para pasar revista a todos los temas de la cooperación Rusia-Venezuela, de la presencia de Rusia en América Latina y el Caribe para bien de nuestra región, de la geopolítica mundial. Por otro lado, Maduro reiteró su apoyo al desarrollo de la conferencia internacional presidida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el próximo 25 de abril en la ciudad de Bogotá, y aspira que en este encuentro se tomen medidas favorables para la economía del país. Para que esa cumbre permita dinamizar y reanimar toda la lucha de nuestro país por lograr el respeto a nuestra soberanía, el respeto a nuestra independencia y el levantamiento definitivo de todas las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela, sobre la base de lo que nosotros siempre hemos buscado, el diálogo político, un diálogo soberano, un diálogo permanente entre todos los sectores políticos, sociales, económicos de Venezuela. El mandatario también nombró a Sandra Oblitas como la nueva ministra de Educación Universitaria, y estas declaraciones fueron ofrecidas durante su primer programa con Maduro Más. El gobierno venezolano afirmó que podrán avanzar en el diálogo con la oposición solo si se levantan las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Mediante un comunicado, la Cancillería reconoció los esfuerzos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de convocar una conferencia internacional sobre el proceso político venezolano. Sin embargo, afirma que las sanciones son contrarias al derecho internacional. Reitera su disposición de avanzar en el logro de los acuerdos con todos los sectores políticos del país, con el fin de lograr mejoras en materia social y económica. Romain Nadal aclaró que seguirá ejerciendo sus labores como embajador de Francia en el país. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores francés desmintió los rumores de su supuesto traspaso a la embajada francesa en Argentina.
Afirmó que solo las autoridades del país europeo pueden emitir declaraciones sobre nombramientos. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, condiciones arquitectónicas en Venezuela son una barrera para personas con movilidad reducida. El establecimiento de los servicios de delivery en Venezuela no ha afectado de forma negativa a los restaurantes tradicionales. Hasta el 40% del total de locales de este tipo en el país gozan de esta alternativa que se convierte en un canal de venta adicional. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes de Venezuela, Iván Puerta. Hay un mix en este momento donde hay muchas personas que son usuarios bastante del delivery, hay otros restaurantes que son un poquitico más reacios a el uso del mismo. Actualmente de un 30%, 40% de los restaurantes pueden estar ligados hacia el delivery. Recuérdate que no todas las opciones gastronómicas también se adaptan a un servicio de delivery. Este complemento de ventas ha proliferado debido a la necesidad del consumidor de comodidad, practicidad y bajos costos. Entre lo que son los mandaditos a nivel de lo que es enviar un paquete de un sitio a otro punto a punto. El margen de ingresos para las empresas en sí ronda entre 20 y 30% dependiendo del modelo de negocio. Las promociones por aplicaciones en las que se ofrece hasta 40% de descuento son beneficiosas para los comerciantes y el consumidor final. Es menor costo de operación y te permite de una u otra medida dar, por ejemplo, una promoción de pollo en brasa mucho más económica que si va el comensal a la mesa y tienes que destinar más metros cuadrados, más mesoneros y más personas. Los costos del combustible o reparaciones de la moto la asume el conductor, no la empresa o restaurante para el que trabaje. En algunas empresas de delivery por la carrera más larga se puede ganar hasta $2. Hace 2 años, ¿cuántos pedidos podía hacer? Wow, o sea, entre 10, 12, 15 al día. ¿Y hoy? Es por cuestiones de temporada, puede que haga 22, 23 pedidos, como puede que en un día se hagan menos de 9. Los usuarios se debaten entre el uso de pedidos a domicilio o ir al establecimiento. Sí, hay mucho delivery, sí, piden bastante comida para llevar y sí, porque hay por lo menos gente, más que todo personas adultas, personas que por lo menos están en su trabajo, entonces no pueden salir, entonces para mí es práctico también el delivery. ¿Sueles consumirlo? Muy poco. ¿Por qué? Bueno, no está en mi ¿cómo se diría? Con mi rutina diaria, pues en mis hábitos. No acostumbro a pedirlos mucho. La señora Lisbeth conoció los servicios a domicilio por su hija Samantha. Desde entonces se señala que es una opción para comer. En el local te puede salir ese pedido normal, te puede salir en 10, en 12. Y aquí la promoción es de esa misma cantidad en $4. Hay veces que de verdad no tengo ánimos de salir de la casa y simplemente decido pedirme una comida porque tampoco quiero cocinar. O hay veces que sí prefiero llegar directamente en carro y voy hacia el lugar. Desde el año 2020, producto de la pandemia del COVID-19, el servicio a domicilio se exacerbó. Para diciembre del año 2022, una famosa empresa de delivery en Venezuela informaba que sus conductores habían aceptado más de 17.000 servicios que fueron completados, por lo que decidieron seguir invirtiendo en Venezuela. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, aseguró que el país cuenta con la alfabetización digital más alta de la región. Ujueta afirma que la mayoría de los trámites cotidianos en territorio nacional se realizan de manera virtual. En cuanto al desarrollo del comercio electrónico, indicó que en el interior de nuestro país no se lleva a cabo de la misma manera que en la capital debido a que las transacciones se ven limitadas por fallas en los servicios públicos, por lo que deben ser sustituidas por operaciones en efectivo. El presidente de Cabecom solicitó al gobierno nacional la creación de una ley que regule este sector.
Una venezolana falleció por una infección luego de permanecer 3 meses recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Arzobispo Loaiza en el distrito de Chorrillos, en Perú. La joven, identificada como Lady Contreras Patiño, había acudido a una cita odontológica en un centro especializado debido a una molestia dental, por lo que le extrajeron el tercer molar izquierdo. 2 días después tuvo que dirigirse a un ambulatorio con hinchazón en su cuello y pecho, donde le indicaron que tenía insuficiencia respiratoria y el 90% de sus pulmones comprometidos, además de presentar una falla hematológica que le producía sangrado. De acuerdo a sus familiares, hasta ahora el centro clínico no se ha hecho responsable por lo sucedido, aunque hicieron una denuncia ante la Fiscalía peruana. 3 personas fueron detenidas sospechosas de haber estado involucradas en el homicidio de Alinor Pérez, de 20 años, y Manuel Bracho, de 19, ocurrido en el municipio de San Francisco del estado Zulia. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, a través de su cuenta en Instagram, señaló que los aprehendidos fueron identificados como Luis Tapia, de 25 años, Angélica Prieto, de 22, y Gloria Concho, de 67. Además, los efectivos de seguridad se mantienen en la búsqueda de otras 4 personas presuntamente involucradas en este caso. Bueno, las condiciones arquitectónicas en Venezuela se han convertido en una barrera imposible de superar para las personas con movilidad reducida y aunque existen leyes al respecto, parece que no hay quien las haga cumplir. El siguiente es un reporte de Harley Monseguileman. Unas escaleras, para algunos, es normal, pero para otros, una gran barrera de movilidad. Lo mismo sucede con los autobuses, aceras, en centros comerciales y tantos otros lugares que no cuentan con condiciones para personas discapacitadas. Nosotros hablamos con una alcaldía y la alcaldía dice, sí, claro que lo vamos a hacer. Y cuando llega el momento, no lo hicieron. Les cuento la historia de Germán Gamarra. En 1999, un accidente en una piscina lo dejó con problemas de movilidad. Al momento del infortunio, estudiaba ingeniería en la Universidad Central de Venezuela. Tuvo que cambiar de universidad porque la principal casa de estudio del país no contaba con las condiciones para recibir a estudiantes inválidos. Entré en la Universidad Católica, gracias a Dios en ese momento ellos están haciendo una construcción de un edificio nuevo, que es el Cincuentenario. Por casualidad, yo empiezo como en la parte vieja, pero también voy a ingeniería, e ingeniería es el único edificio de la Católica que no tiene ascensor. Entonces me cambio de carrera. Empiezo a estudiar relaciones industriales. Siempre contó con familiares y amigos que le ayudaban a llevar una vida en silla de ruedas e incluso hoy día maneja carro y lleva su propia empresa de consultoría. Pero no todos cuentan con esta misma suerte. La mayoría puede incluso entrar en cuadros depresivos porque viven en una ciudad que no tiene condiciones para ellos. Se siente totalmente excluido de miles de programas, de miles de actividades que no puede hacer por usar una silla de ruedas. Y son personas muchas veces muy capaces, muy preparadas y que no pueden ni siquiera acceder a un trabajo porque en ninguna oficina en Caracas, yo creo, hay un baño con... Fundaprocura desde hace muchos años ha estado llamando la atención de las autoridades para que tomen en cuenta a estas personas. Aunque para muchos son minoría, resultan tan valiosos y necesarios como cualquier otro ser humano. En esta oportunidad han lanzado la campaña Acceso para Todos, que habla en blanco y negro sobre esta problemática con un lenguaje sencillo pero al mismo tiempo impactante. Nosotros con esta campaña lo que queremos es que de verdad la gente al final entienda que debe ser partícipe de eso, de que el que tiene un negocio tiene que poner una rampa, el que se siente orgulloso de poner en su negocio, yo sí tengo acceso para todos. Ese es nuestro objetivo. Desde la Fundación insisten en la necesidad de que todos los venezolanos se detengan a ver la realidad de las personas con movilidad reducida, a pensar que tienen los mismos derechos de vivir en una ciudad sin limitaciones y a su vez comenzar a accionar de forma masiva para que puedan ser incluidos en la sociedad como seres productivos y necesarios. Harley Monseguileman, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 7 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria.
Aragua, Caracas y Zulia reportaron 2 contagios cada uno, mientras que el estado Mérida contabilizó 1. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han registrado 552.524 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 231 se encuentran aún activos. En esta última jornada no se registraron decesos, por lo que la cifra se mantiene en 5.856. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Los más de 5.000 pacientes hemofílicos del país están recibiendo el tratamiento a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Denuncian que haber estado 7 años sin el coagulante dejó a muchas personas incapacitadas. Así lo dio a conocer la Asociación Venezolana de la Hemofilia. En total son 5.233 pacientes a nivel nacional que desde noviembre del año pasado están recibiendo el factor coagulante de manera gratuita. Si hubiese tenido tratamiento constante, no hubiese llegado a ese punto, porque se fue deteriorando, fue por tantos derrames de sangre, de falta de tratamiento en el cuerpo. La migración de profesionales de la salud también los golpeó duro. Están limitados a 2 especialistas en el país. Ahora tenemos esos problemas, necesitamos traumatólogos formados en hemofilia, que no hay como 1 o 2 en Venezuela. Necesitamos también un equipo multidisciplinario que se ve pues en los países desarrollados. En Táchira hay 50 hemofílicos, de los cuales 30 recibieron el tratamiento. Las inyecciones son costosas, por lo que si el Estado no las da, les es imposible comprarlas. No alcanza el dinero, no hay, o sea, no hay. Entonces, bueno, el recurso no hay. Cuanto falta, tenemos que entre la familia por ahí a buscar y reunir para conseguir lo que falta. Aguantar los momentos críticos. Por las estadísticas que lleva la Asociación Venezolana para la Hemofilia, cada año se registran al menos 25 nuevos enfermos. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Trabajadores solicitaron al Ministerio Público que se investigue a la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU debido a que habría irregularidades con los fondos de terceros. Denuncian que en la Comisión del Seguro de dicha oficina existen presuntos delitos de peculado. Ese equipo anticorrupción, que lo metan en la OPSU del Ministerio de Educación Universitaria, Oficina de Planificación del Sector Universitario, por donde pasó Uberroa, por cierto, por donde estuvo el director Francar Martínez, y en donde en este momento están desapareciendo los fondos de terceros, es decir, todas las cotizaciones de los trabajadores para sus sindicatos y federaciones, y los aportes para la caja de ahorro que no aparecen. Solo en el caso de los profesores universitarios esa deuda asciende a $1.024.000 del año. Y todos los gremios a nivel nacional y sindicatos en el país está por encima de los $15 millones. Es decir, efectivamente lo que tienen que hacer el Estado venezolano es a ponerse a derecho. Exigieron la libertad de 6 trabajadores aprehendidos en julio del 2022 por protestar y otros con boleta de excarcelación que denuncian no se le cumplen. No es posible que haya sido su fiscal 74 con competencia nacional quien encarceló sin pruebas y quien avaló un procedimiento de la DIGESIN sin órdenes de allanamiento, sin órdenes de detención, que luego fue ratificado por el juez de terrorismo Maximino Márquez. Maximino Márquez es el mismo juez que está preso por corrupto, por participar en las redes de corrupción. Rechazan que desde el gobierno nacional se pretenda bonificar el salario. Los diferentes gremios, jubilados y pensionados le hicieron un llamado a toda la clase trabajadora del país a movilizarse hacia la capital el próximo 1 de mayo para seguir exigiendo sus reivindicaciones mediante la protesta pacífica. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante su visita al estado Sucre, Delsa Solórzano, precandidata presidencial de Encuentro Ciudadano, aseguró estar preparada para un posible adelanto de elecciones. La elección tenía que haberse hecho hace tiempo, el periodo Maduro está vencido. Durante el fin de semana, Solórzano acudió a varias zonas de la entidad. De cara al proceso de primaria del sector opositor, afirmó su compromiso con el elegido como candidato oficial de esta corriente política. Primero en lo técnico cuando uno se inscribe, tienes que firmar un documento, un acuerdo, un compromiso que te obliga a apoyar al que gane, al ganador.
Pero en mi caso particular, mi palabra es un documento y yo predico con el ejemplo. Mira, yo he apoyado a todos los candidatos, todos los que están hoy, que ya fueron candidatos todos, casi todos, a todos los apoyé. La candidata a las primarias presidenciales resaltó que ya su programa de gobierno está listo. Además, precisó tener un plan de capitalización para los primeros 100 días. En cuanto a la situación actual del proceso interno, Solórzano recordó que hace un par de días se instalaron las 24 comisiones regionales que de hecho están marchando bien. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. El presidente nacional de la Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, exigió al Ministerio Público que los bienes incautados por presuntos hechos de corrupción se liquiden y se destinen a un fondo de compensación a favor de los profesores, médicos, enfermeros, pensionados y jubilados que sufren la devaluación de sus salarios y la inflación en nuestro país. ¿Para qué se van a usar los reales que se están incautando? Porque no nos van a enterar de que los Ferrari ahora van a ser de los policías de cuadrante. No. Aquí me tienen que decir dónde están y quiénes van a ser los propietarios y qué van a hacer con las torres de las Mercedes donde está sembrada la corrupción de este país. Aquí tienen que exigirle al país, hay que hablarle claro al país de qué van a hacer con el dinero. Ecarri señaló que es necesario un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición que se centre en los temas sociales y económicos y no solo en lo político. Sobre el posible adelanto de elecciones presidenciales, Ecarri advirtió que se trataría de una violación a la Constitución, por lo que hizo un llamado a respetar los lapsos establecidos. Daniel Álvarez Rojas, Televen. El Ministerio Público detuvo a la exdirectora de Revisión y Doctrina de la Fiscalía, Anabel Rodríguez, por presuntamente cobrar a un ciudadano $16.000 para gestionar el desalojo de una vivienda. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, también solicitó una orden de aprehensión contra la abogada Nora Tine por presuntamente actuar como intermediario. Las dos implicadas enfrentarán cargos por los delitos de constricción para obtener sumas de dinero y agavillamiento. Hacemos con esto una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso tendremos para ustedes más información. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso fue nuevamente hospitalizado luego de que se le detectara una infección urinaria. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia ecuatoriana detalló que el mandatario presentó un cuadro de fiebre y malestar general el sábado, tras conceder una entrevista a un medio de comunicación internacional. Lasso tenía previsto asistir a 2 actividades diplomáticas en los últimos días, pero fueron suspendidas por razones de salud. Una mujer perdió la vida y otras 4 personas resultaron heridas tras la explosión de un artefacto en un parque de la ciudad de Cúcuta, Colombia. De acuerdo con autoridades policiales, el explosivo estaba a 15 metros aproximadamente de un comando de acción inmediata, por lo que presumen que el ataque habría sido dirigido a esta instancia en represalias a las acciones tomadas contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico local de estupefacientes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos de iniciar una investigación contra el cártel de Sinaloa sin su autorización, luego de que el Departamento de Justicia norteamericano anunciara cargos por tráfico de drogas contra integrantes de esa organización criminal, entre ellos 4 hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Y el rechazo a la gestión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, alcanzó su nivel más alto desde que llegó al poder hace 4 meses, ubicándose en 77%. De acuerdo a un sondeo de Ipsos, las principales razones de su desaprobación son 38% por el número de fallecidos en las protestas y 45% por la percepción de falta de acción efectiva de su gobierno por mejorar la situación económica del país. Prosein, remodela y crea tus espacios. Presenta Deportes.
Comenzamos con fútbol. El Estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas, albergará el primer partido de la Vinotinto en territorio nacional por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El juego, que corresponderá a la segunda fecha oficial de la Conmebol, se realizará el próximo mes de septiembre ante la selección de Paraguay, en el recinto que tiene una capacidad para más de 51.000 aficionados. Previo a este duelo, Venezuela iniciará su camino hacia la Copa del Mundo enfrentando al combinado de Colombia en la ciudad de Barranquilla. Y Argentina sustituirá a Indonesia como sede de la Copa Mundial del Fútbol Sub-20. Así lo dio a conocer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, mediante un comunicado. Señaló que Argentina es el primer país en presentar su candidatura con todos los requisitos exigidos por la instancia deportiva, por lo que sus posibilidades de ser el anfitrión eran mayores. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, afirmó que respaldarán monetariamente a la organización para llevar a cabo los torneos que tienen previsto desarrollarse desde el 20 de mayo hasta el 11 de junio del presente año. En Colombia, cerca de 30 aficionados y una docena de policías resultaron heridos tras el disturbio ocurrido en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, previo al partido entre Atlético Nacional y América de Cali. Según las autoridades, un centenar de hinchas de la barra Los del Sur invadió el campo a modo de protesta luego de que el club atlético le suspendiera los beneficios económicos que estos recibían a cambio de organizar la logística en las tribunas del estadio. Durante el enfrentamiento, los aficionados lanzaron barreras metálicas y vallas publicitarias contra los uniformados que custodiaban el campo. Además, destruyeron varias cámaras de seguridad y el torniquete del recinto deportivo. Bueno, es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Oscar Doval, analista financiero. Volvemos con esto y más en minutos. Vamos a compartir con Oscar Doval, analista financiero. La agenda, Oscar, es muy abierta, ¿no? de temas que pudiéramos tocar, pero vamos a centrarnos en los temas económicos, en la medida del tiempo también, por supuesto, en el tema financiero. En términos generales, lo conversábamos un poquito antes, ¿no? Uno siente que hay un país paralizado, que se toman unas decisiones, luego se retrasan, se da marcha atrás. Hay decisiones que son, bueno, sencillamente necesarias para poder estimular a la economía venezolana, pero no se terminan de tomar. Entonces uno siente que hay algo muy pesado y que no termina de avanzar el país. O sea, ¿qué interpretación le darías tú a todo esto? Carlos, qué buena observación, y como tú decías, lo veníamos conversando. La sensación que tenemos todas las personas, no solamente los que hacemos análisis económico-financiero, sino los que vivimos en Venezuela, es una sensación de estancamiento. Es como si de alguna manera durante el año 21 y 22 viviéramos algo de activación económica, quizás superficial, quizás comercial, pero algo de activación. Y de repente el último trimestre del año pasado y este primer trimestre del año, lo que hemos visto es que hay una especie de no movimiento, como tú mencionas, de no movimiento de ninguna naturaleza. A ver, para ver esto hay que verlo desde ópticas, diría yo, Carlos. Desde el punto de vista macroeconómico, ciertamente el gobierno está buscando estabilizar variables, como ya sabemos, como puede ser inflación y devaluación. Inflación y devaluación que además fue una calamidad en los años pasados, del 16 al 19, y que arrasaron con la economía nacional. El gobierno se ha dado a la tarea de tener cierta disciplina monetaria, cierta disciplina fiscal, para permitir o agenciar eso, pues, estabilidad macro. Ahorita, desde el punto de vista micro, nosotros llegamos a un plató, a una especie de curva que ascendió y llegó a su techo. Digamos que el consumo se incrementó ostensiblemente comparado con los años pasados. Los años pasados me refiero a los años de desastre, de la hiperinflación, etc. Y el de desabastecimiento. Y el desabastecimiento, etc. Obviamente el consumo se mejoró ostensiblemente a nivel nacional. No estábamos viviendo el año pasado la época que vivimos el 2018, donde la gente se colocaba en torno a basureros, a buscar basura para poder comer. No, estamos hablando de otra historia diferente desde el punto de vista microeconómico o temas de consumo. Y ese consumo que mejoró ostensiblemente y que algo permeó a toda la sociedad venezolana, obviamente las clases favorecidas mucho más, las clases menos favorecidas menos, etc. De repente empezó a bajar considerablemente el último trimestre del año pasado y este primer trimestre del año,
Y eso da cuenta de que si bien se logró cierto grado de activación comercial de la economía, no se logró una activación estructural. ¿Qué quiere decir esto? Los ingresos que requiere el país para honrar tanto la deuda social, la deuda social me refiero, señores, fundamentalmente a cubrir las necesidades sociales de la venezolanidad, pero también para no solamente ir más allá, generar riqueza y bienestar, la que merecemos todos los venezolanos, pues tenemos un país lleno de riquezas naturales. Eso no se ha logrado. Pero fíjate, hubo algunas cosas, Oscar, que comenzaron a marcar lo que algunos dieron en llamar luego, desde el pasado año, el frenazo. Cuando finaliza el último trimestre o cuatrimestre de 2021, había esperanzas, había un momento de ebullición pequeño, pero bueno, bastante interesante. Entra al primer trimestre, pero viene entonces la estocada, el impuesto general a las transacciones financieras. Yo creo que ese es el comienzo. Y luego, a partir de agosto, aquella catapulta, ¿verdad?, en el desenvolvimiento del mercado cambiario. Se disparó otra vez el dólar y luego finalizamos el año en una situación casi que de estrangulamiento. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se tomaron las decisiones o no se siguió con la misma línea? ¿Qué ocurrió en la cúpula, al final de cuentas, que es donde se toman las grandes decisiones? ¿Sabes qué? Que eso es una pregunta que yo también me hago en oportunidades, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras, lo vi como una especie de desalineación, incluso quizás esa cúpula ejecutiva que toma las decisiones y el Congreso Nacional, que realmente apuntaba en dirección contraria a lo que venían haciendo. Lo que venían haciendo era, un viraje hacia una economía de mercado. Me confunde por completo. A mí se me confundió. Como analista no puedo encontrar la explicación de ninguna naturaleza. Te digo, un viraje hacia una economía pragmática de mercado. Eso estaba clarísimo. Estaba clarísimo, estaba puesto, estaba colocado en lo empírico, o sea, en el día a día. Y eso yo lo leí como algo bien positivo, en lo personal. Pues después, como tú bien dices, o sea, se empujó y por fin hubo un acercamiento incluso con el sector privado, entre el gobierno y el sector privado, para promover la actividad privada nacional, cosa que fue también muy positiva. Se empezaron a dar, como decía anteriormente, estabilidad a variables macro para que la gente tuviera, los comerciantes, los empresarios, tuvieran normas claras desde el punto de vista por lo menos de cierta estabilización de la moneda. Pero dos errores estructurales. Uno, el IGTF, nunca lo entendí. Eso más bien fue, tú sabes, un matapasiones, una ley matapasiones que lo que hacía era desestimular que la gente no solamente comerciara libremente, sino comerciara en blanco, que no pasara una economía en negro, evasiva, informal, etc. Pero por otra parte, se aguantó mucho. Por un tema fundamentalmente, mucho de mensaje. No sé si hubo un tema político detrás, yo no soy analista político, Carlos, pero se aguantó mucho la presión cambiaria de la moneda a fuerza de inyecciones de Banco Central de Venezuela en el sistema financiero de divisas, cosa que hizo que cuando llegara el momento no se tuviera más caja, no se tuvo más caja por muchas razones, para poder seguir inyectando divisas, obviamente una devaluación muy importante en el mes de agosto, que dio al traste con el esfuerzo que se había hecho anteriormente. Entonces, si bien es cierto que hay que reconocer que el gobierno nacional, y hay que, lo que es al César lo que es el César, pero el gobierno nacional ha hecho esfuerzo por dos elementos que son importantes. Uno, ver una economía de mercado y entender que un modelo socialista, el manejo económico es una cuestión anacrónica que no funciona. O sea, tú puedes tener un gobierno socialista desde el punto de vista político y ser bien pragmático y de mercado desde el punto de vista económico. Ejemplos hay, el más emblemático es el chino, ¿no? Pero sin duda. O el vietnamita. Bueno, y vente más cerca, ahí los tienen los países escandinavos. Por constitución, los países escandinavos son socialistas. Pero son países que llevan su economía como una economía de mercado. Yo no entiendo mucho qué fue lo que... A ver, si se entiende. Se entiende que también la producción, más allá de todos los elementos de corrupción que hemos visto en las últimas semanas, que me parece, por cierto, cualquier tipo de medida que apunte a la transparencia me parece maravilloso, venga de quien venga. Pero más allá de esos elementos, que es el último movimiento que ha habido más político que de carácter económico, Venezuela tiene que, para mejorar sus ingresos, pasar por un tema de negociar el asunto de las sanciones. Porque somos un país petrolero, querido Carlos. Sí, el tema es que de repente tú crees, y esto tiene que ver con lo político ciertamente, vas avanzando. Se tomaron unas decisiones, se hicieron unos anuncios, vino, digamos, la extensión o la flexibilidad con Chevron para que continuara trabajando en Venezuela y comenzara a exportar, y algunas otras decisiones, pero de repente hubo un frenazo.
el tema que no se ha liberado o no se han liberado los recursos de aquel acuerdo que se dio con la oposición en el proceso de negociaciones de México. Entonces, todo vuelve a enredarse y entonces la disputa pública, por lo menos a nivel retórico entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela, continúa. Entonces, coño, pero cuando vamos a esto, ¿no? Sí, uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Y lo que también hablábamos antes de la entrevista, Carlos, la lentitud en la toma de decisiones. Venezuela tiene un tema, y los venezolanos además, creo que estamos el 80%, estamos pendientes del tema económico. En este momento lo político pasó a ser un tema, si estuvimos politizados, todos metidos, interesados, polarizados de metra, hace nada, hace un par de años, 3 años. Sí, la gente está en su cotidianidad, y su cotidianidad tiene que ver con lo económico, mi querido Carlos, con lo económico, con más nada. ¿Qué es lo que no entendemos tampoco nosotros que hacemos vida, tú, yo, quizás, que nos interesa el tema económico? Justamente el tiempo nuevamente, la toma de decisiones. A ver, ¿qué pasó con las negociaciones en México, como usted bien menciona? ¿Qué pasó con las negociaciones que se pueden dar con Washington? Obviamente, manteniendo la soberanía, manteniendo una mínima dignidad política que merecemos los venezolanos, lo que sea. Pero ¿qué pasó con el avance en esas negociaciones que dejan llevar a que aumente la producción petrolera? Mano, eso está colocado sobre la mesa y es clarito. Licencia de Chevron, aprobada. Y ahorita dentro de nada renovada, por cierto. Aprobada y tenemos 200.000 barriles diarios más. No puede ser estable quizás, un día son 150, otro día 200, pero aumentó la producción nacional en 200.000 barriles. Dos multinacionales más pueden elevar la producción petrolera venezolana sobre 1 millón de barriles diarios. Las sanciones son óbice para la mejora estructural de la economía venezolana por la punta de los ingresos, Carlos. Sí, bueno, no, te digo interrumpido porque tenemos que hacer una pausa. ¿No? Me quedé pegado. Y vamos a regresar enseguida para continuar conversando con Oscar Doval, analista financiero. Bueno, seguimos con Oscar Doval, analista financiero. Sí, bueno, hicimos un buen compendio, Oscar, de las cosas, ¿no? De qué ha pasado, por qué se ha detenido el tema económico, el tema financiero, lo tocamos someramente, podemos meternos un poquito más a fondo, el tema político, pero, oye, todo está muy lento, es todo muy pesado y entonces así un país su dinámica no se va a mover de la manera debida y la situación económica va a ser tremenda. Fíjate, hablando de lo financiero, sigue el tema del financiamiento, de las líneas crediticias, de la necesidad de tomar dinero, inclusive de lo que tienen los bancos en divisas para poder estimular al sector industrial, al resto al sector agrícola venezolano. Y no hay nada. Pero yo creo que hay una mezcla. El tema del encaje, 30%, eso es insuficiente. Hay una mezcla del tema político con el tema económico que es muy intrincada realmente. Y cuando tú gerencias la economía, y te lo digo, yo no soy especialista en materia política, sino económica. Cuando tú gerencias la economía, desde la política, empastelas una cuestión que no debes empastelar. Y te insisto, más cuando la ciudadanía venezolana te dice, señor gobernante, señor político, señor oficialista, señor de oposición, no me interesa más el tema político. Yo lo que quiero es que me ayuden a arreglar mi tema económico. Y eso pasa definitivamente porque la economía del país se estructure con vista a eso, a lo que requiere la ciudadanía. Y tenemos un tema clarísimo, Carlos. La punta del ingreso en Venezuela está limitada. No podemos negar que Venezuela es un país petrolero y que además no tenemos por qué deleznar de ello, me parece positivo que lo seamos. Y nosotros hemos dependido del petróleo como gran industria activadora de la economía nacional a lo largo de 80, 90 años de nuestra historia. No hay otra manera de salir de la crisis económica actual que no sea reactivando la industria petrolera, porque esperar una diversificación económica. Es un discurso muy... Es una retórica. Eso de sembrar el petróleo parece suena muy bello, pero eso todavía no tenemos tiempo para eso. Mano, dicho sencillo. Para activar la industria petrolera requieres una punta de inversión muy importante. Estamos hablando de que la gente que bien sabe de petróleo, la Cámara Petrolera Venezolana, te dice que no menos de 50.000 millones de dólares para llegar a 3 millones de barriles diarios, que es la producción histórica interesante máxima que tuvimos. Si tú necesitas 50.000 millones de dólares, eso no lo vamos a conseguir en las arcas del país ni que nos pongamos de cabeza. Eso requerimos inversión extranjera. Y para eso hace falta nuevamente, y voy a insistir en el tema de las sanciones, porque vengo haciendo en lo personal casi que una campaña, no política, sino que, oye, las sanciones no nos ayudan en nada. Señores del gobierno, señores de la oposición, señores de Washington, llegó un momento de sentarse y entender que las sanciones no han servido políticamente para nada, pues las sanciones las interpusieron para ahorcar el régimen de Maduro y no lo lograron. Entonces, ¿para qué sirven las sanciones? Para nada. Lo que han hecho es fregar
y hundirnos después de una crisis de hiperinflación tremenda en una penuria económica de que no vamos a terminar de salir si no viene una punta de inversión fundamentalmente extranjera. Ahora, las señales para eso, Oscar, también, bueno, tienen que darlas ambos lados, tanto el gobierno venezolano como el gobierno de Estados Unidos. Pero entonces el gobierno de Estados Unidos manda unas señales y luego el gobierno venezolano manda otras que pudieran ser positivas, vamos a decirlo así, pero luego se tranca el juego. ¿Qué pasa? Allí no llegamos nosotros, allí no entramos, no tenemos posibilidad de saber qué es lo que está por detrás de todo esto. Sin duda, lo que tú dices, hay todo un... Y perdona, y también está el tema de que Estados Unidos debe saber muy bien que las sanciones no han funcionado como ellos pensaron. ¿Y qué ocurre? Ahora ellos se montaron en ese tren, ellos deben estar pensando, ¿y cómo nos bajamos de aquí? Yo creo que están justamente entrampados dentro de su propia dinámica, como tú dices, pero no solamente en Venezuela. Yo no entiendo la política exterior gringa, igual que no entiendo el IGTF, tampoco entiendo la política exterior gringa. Me cuesta realmente un mundo, porque en los 56 países que han sancionado en la Segunda Guerra Mundial, solamente en 2 han logrado remociones políticas. O sea, en 54... no logró ningún movimiento político. Pero bueno, está bien, los tipos, como tú dices, ahorita están entrampados en el tema que lanzaron las sanciones contra un régimen que llamaban peregrino, ilegítimo, lo que sea, y ahorita cómo las desarman, ¿no? Pero lo que es cierto, y si bien es cierto también, como tú mencionas, que uno no sabe qué se está moviendo detrás de escena, desde el punto de vista de negociación, porque eso uno no llega para allá, pues. Claro. Mano, es más, llamado aquí, y gracias por el espacio, y disculpa que utilice tus cámaras para eso. Señores del gobierno, señores de oposición, señores de Washington, ustedes están fregando a la venezolanidad y a la economía de Venezuela. No están fregando al gobierno, no están fregando a nadie. Si nosotros realmente no vamos por la labor, tú y yo como venezolanos a pie, hermano, los gremios, de empezar a decir, las sanciones nos están fregando a todos. ¿Por qué razón? A la medida, para que la gente entienda, que se aligere, que sea una licencia sobre una orden ejecutiva de las sanciones. Empresas, no solamente como Chevron, Eni, Repsol, Schlumberger, Morelli, Pron, ConocoPhillips, pueden repensarse el hecho de entrar en Venezuela y la aguja petrolera puede moverse, eso lo sé por la Cámara Petrolera, que son buenos amigos, Carlos. La aguja petrolera puede moverse en un término mayor de 2 años. Con mucha seguridad jurídica, eso sí, con certeza. Claro, no solamente son las sanciones, hay que, para aligerar las sanciones, revisar la ley de inversiones, que debe apuntar más a la seguridad jurídica, estoy de acuerdo plenamente contigo, garantizar financieramente que la gente tenga canales y salidas para repatriar los dividendos que se producen en Venezuela. Hay mucho que caminar, a mí me angustia lo mismo que a ti, la lentitud de ese camino, porque mientras los políticos están pensando, los venezolanos y los extranjeros, a ver cómo, ¿sabes?, pueden salir de este atolladero donde estamos. La verdad es que los que estamos sufriendo, hermanos, son los venezolanos a pie. Somos los venezolanos a pie. Oscar, muchas gracias por haber estado y haberte paseado y haber conversado y compartido con nosotros y bueno, y realizar una serie de reflexiones que quedan allí, ¿no? Para que la gente también piense sobre lo que has dicho y sobre lo que pudiera ser una salida, una alternativa para comenzar a desmontar las dificultades que tiene Venezuela. Bueno, renovada la invitación por una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @actual en Twitter, @actual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios recordándoles que amamos la interacción con todos ustedes. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que el rey Carlos III ya superó la fortuna que tuvo la reina Isabel. Así como lo escuchan, pues desde 1989 es una tradición del Sunday Times hacer una lista con las personas más ricas del Reino Unido. En dicho año, la reina Isabel encabezó la lista. Sin embargo, desde 2015 no volvió a aparecer más, al menos no en los 300 lugares. En pocas semanas, una nueva edición saldrá y desde ahora se reveló que el heredero al trono, el príncipe Carlos, tiene una fortuna valuada en 600 millones de libras, lo que significa que su posición está más arriba de otros millonarios como David y Victoria Beckham e incluso el mismísimo Elton John. Algo curioso es que la fortuna de Carlos ya supera la de su madre, que hasta el año pasado estaba calculada en poco más de 350 millones de libras.
Y quiero recordarles que su coronación será el próximo 6 de mayo, así que no se lo pierdan porque acá en La Actual estaremos llevándole todos los detalles. Cambiamos de tema y es que Jamie Foxx se recupera, pero su estado de salud es incierto tras una hospitalización. Y continuamos hablando de actores y es que Ana de Armas sorprendió con una anécdota con Robert De Niro en Saturday Night Live. La actriz cubana... Y antes de finalizar, queremos felicitar a nuestro coordinador de noticiero, Jonaike Rodríguez, quien se encuentra de cumpleaños el día de hoy. Deseamos toda la felicidad para ti. Sabes que es acá La Actual y de todo el noticiero te queremos muchísimo. Ahora sí, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Continúen con mis compañeros noticiero. Adelante. Bueno, Jonaike no iba a aparecer por aquí. Ajá, A mí me pase, dijeron que pase, adelante, pase al plató. Que pase el cumpleañero. Feliz cumpleaños, mi amor. Bueno, muchas gracias a todos. Qué lindo el cumpleaños. 35, di la verdad. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, la fiesta no se sabe. Hoy hay rumba. Comenzamos el jueves. Están todos invitados. bueno. Bueno, precisamente. Tu red social para que te feliciten. @JonaikeRod. Bueno, la despedida entonces será hasta el jueves. Mañana es feriado, 19 de abril, no estaremos con ustedes, pero el jueves a las 6:05, después del himno nacional. Usted se vino vestida de señora, no tan exótica como siempre. Bueno, será hasta el jueves.